Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes una predicación basada en Gálatas 6, versículos del 6 al 10. Pero también quisiera recordarte que desde el principio Pablo a los Gálatas les hace exhortos para que tomen una decisión. En el capítulo anterior, Dios nos habló de la lucha entre dos lobos, un lobo bueno y un lobo malo. Esta lucha se lleva en el interior de nosotros. El primer lobo es la carne y el segundo lobo se refiere al espíritu, y que ambos se oponen entre sí. También quisiera recordarte cómo te enfrentarías si sorprendes a un hermano que ha cometido una falta. Al principio de este capítulo de Gálatas 6, en Gálatas 6 del 1 al 5, Pablo se dirige a un grupo de hermanos, y estos son los espirituales, y lo hace de esta forma, hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. En los versículos del 1 al 5 de Gálatas 6 que acabamos de leer, Pablo nos hizo las siguientes instrucciones concretas. 1. Seamos espirituales. Debemos asegurarnos de estar debidamente relacionados con Dios. No sea que caigamos también. Recuerda que debemos saturarnos de oración antes de enfrentar cualquier batalla. 2. Seamos bondadosos. Debemos tratar al hermano de la misma forma en que debe de ser tratado un hueso roto. Esto es, con delicadeza y cuidado, con la intención de lograr una curación completa del mismo. Y 3. Seamos humildes. Debemos reconocer que cada uno de nosotros podríamos ser atrapados por el pecado. Hagamos saber al hermano que no le rechazaremos por causa de su pecado y pongamos a su disposición nuestra ayuda para levantarlo. De la misma manera que nos gustaría ser levantados en caso que nosotros estuviésemos en la misma situación. Ahora veremos los siguientes versículos de Gálatas 6. Esto es, los versículos del 6 al 10, pero antes escuchemos la siguiente historia. Un día el amo de Lucman le envió a que sembrara cebada, y el esclavo fue por la primera semilla que se encontró y sembró avena. En la época de la cosecha, cuando el amo vio que estaba creciendo avena, le pidió una explicación al esclavo. Lucman le dijo que había sembrado avena esperando que durante la cosecha se obtuviese cebada. El amo le dijo: ¿pero estás loco? ¿Cómo vas a cosechar algo diferente a lo que sembrarás? Y Lucman le respondió: amo, tú mismo me lo has enseñado con tu actuar. Continuamente estás sembrando en el mundo la semilla del mal, y sin embargo predicas y esperas que el día de la resurrección recoger frutos de virtud. Por eso yo creí que como esta es tu tierra, sembrando avena, podríamos cosechar cebada. El título de hoy es Lo que el hombre siembra y su cosecha espiritual. Los puntos de hoy serán los siguientes. El hombre cosecha lo que siembra. 2. ¿Sembramos para la carne o sembramos para el espíritu? Y 3. El creyente no debe cansarse de hacer el bien. Inclina tu rostro y oremos al Señor, hermano. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este momento en que mis hermanos y yo podemos estar en comunión por medio de este medio. Te rogamos, Padre, que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres la verdad que tienes el día de hoy para nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el punto número 1 es: el hombre cosecha lo que siembra.
Vivir, estarás de acuerdo que vivir es tomar decisiones. Y las decisiones que tomamos a diario algunas son triviales, otras son necesarias, pero otras decisiones son asuntos de vida. En Gálatas 6, versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruya. Toda cosa buena. Esta expresión podría interpretarse a asuntos materiales solamente, pero el contexto que nos hace ver Pablo también se refiere a asuntos espirituales. ¿Y cómo puede el hombre ser partícipe de cosas buenas? Esto es, siendo enseñado por la palabra, pero no solo con palabras, sino instruido e instruyendo a los demás con nuestro propio testimonio. Pablo enseña que la congregación debe cumplir con la responsabilidad de satisfacer las necesidades materiales de aquellos que se dedican de tiempo completo a la enseñanza y a la predicación de la palabra de Dios. Resulta fácil para el creyente recibir el beneficio de la enseñanza bíblica y admirar a nuestros líderes espirituales, pero es necesario también atender sus asuntos físicos, económicos, de salud física, de salud emocional, pero principalmente de su salud espiritual. En 1 Timoteo 5:17 Pablo también nos dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar la palabra de Dios. Debemos cuidar a los líderes espirituales de la congregación con un espíritu de generosidad como muestra de honor y aprecio por su servicio para los santos. En Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El principio agrícola que Pablo utiliza como metáfora para el campo moral y espiritual es una forma de expresar el juicio de Dios. Muchos hombres dicen no creer en la Biblia, pero la historia también ha demostrado que lo que se siembra, se cosecha. Por ejemplo, Maxetino construyó un puente falso para que se ahogara Constantino, pero se ahogó él mismo. Maximino sacó los ojos de miles de cristianos y una terrible enfermedad de los ojos hizo estragos entre su pueblo. Él mismo quedó ciego y murió de ella con mucho sufrimiento. Alejandro VI fue envenenado con el vino que había preparado para envenenar a otros. Enrique III de Francia fue muerto a puñaladas en el mismo cuarto que había planeado la masacre de los protestantes. A Foulon se le preguntó qué hacer con el pueblo que estaba muriendo de hambre, y él respondió: si tienen hambre, que coman pasto. La turba, enloquecida, lo tomó y lo decapitó, colocando su cabeza en la punta de una lanza, llenando su boca de pasto. Lo que se siembra, se cosecha, hermanos. Punto número 2. ¿Sembramos para la carne o sembramos para el espíritu? Sería sorprendente si sembramos maíz y obtenemos calabazas. Es una ley de la vida, tanto física como espiritual. Uno cosecha lo que se siembra. Gálatas 6:8 nos dice la palabra del Señor: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El que siembra para su carne, esto es dar oportunidad a los malos deseos de la carne, lo que provoca corrupción. Y corrupción viene de la palabra griega que significa degeneración. Degeneración como la que sucede en los alimentos que se van descomponiendo. Así el pecado siempre corrompe y si no es enfrentado siempre provocará descomposición en nuestras vidas. Mas el que siembra para el Espíritu, esto es andar conforme al Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La comunión con Dios es introducida por medio del Espíritu Santo. Por pequeña que sea la cantidad, el alcohol y las drogas influyen efectos en aquellos que acostumbran ingerir o hacer uso de drogas. El apóstol Pablo presenta un mandato para que todo creyente viva bajo la influencia del Espíritu y permita que la palabra de Dios lo controle, llevando una vida pura, confesando sus pecados en oración a Dios, haciendo morir cada día su carne, rindiéndose a la voluntad de Dios y dependiendo de Él en todos los asuntos de su vida. Sed llenos del Espíritu significa vivir en la presencia del Señor y permitir que la mente de Cristo domine todos nuestros pensamientos. Sed llenos del Espíritu es aprender a andar en el Espíritu. En Gálatas 6, versículo 8, segunda parte dice: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará vida eterna. Segará para vida eterna. Esta expresión describe la promesa del Señor para la vida duradera que Él nos ofrece, pero también se refiere a la calidad de vida que podemos experimentar en el camino siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahora te pregunto, hermano, ¿qué clase de semilla estás sembrando? ¿Semilla de la carne o semilla del Espíritu? Vayamos al punto 3. El creyente no debe cansarse de hacer el bien. Gálatas 6, versículos 9 al 10. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Oportunidad es la palabra griega para referirse a que se tiene un periodo de tiempo específico para hacer las cosas. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Aquí el punto presentado por Pablo es que toda la vida del creyente es una oportunidad y un privilegio que Dios nos da para servir a otros en el nombre de Cristo. Pero también nos dice, mayormente a los de la familia de la fe. Nuestro amor por los hermanos de la fe es la prueba básica de nuestro amor a Dios. Juan 13:34 nos lo recuerda. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El mandamiento del amor no es nuevo. Esto ya es un concepto manejado desde Levítico y Deuteronomio, pero sí es introducido un parámetro distinto. Y ese parámetro es que os améis unos a otros, y dice el Señor, como yo os he amado. El amor producido en el corazón del creyente por el sello del Espíritu Santo, por el fruto del Espíritu en el cristiano, por el poder transformador del Espíritu Santo en nuestros corazones, para hacer el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. En conclusión, hermanos, recordemos las palabras del versículo 7. Dios no puede ser burlado. Nadie puede engañar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y segará corrupción, y esto es muerte, o segará vida eterna en el Espíritu Santo. ¿Cuál es tu decisión, hermano? Como consecuencia de su nueva naturaleza, el cristiano debe hacer el bien sirviendo a todos, pero con especial énfasis a los hermanos. En general, para el hombre es desalentador hacer continuamente el bien y no recibir una palabra de agradecimiento. Pablo nos exhorta a hacer el bien sin esperar nada a cambio, confiando a Dios los resultados, y a su tiempo cosecharemos las bendiciones. ¿Qué clase de semilla estás sembrando, hermano? Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Josué 24:14 nos dice,
Alguien que tomó una decisión ya casi al final de su vida. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta fue la decisión de Josué ya a los finales de su vida, que él y su casa servirán a Jehová, mientras que el pueblo tomase la decisión de servir a quien a ellos les pareciera. Pero también Pablo en Gálatas 6:14 nos dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí Pablo nos está diciendo que él toma la decisión de crucificar su carne por seguir a Cristo. En tanto que sembrar para el Espíritu, del Espíritu se ciega vida eterna. Esto es vida en abundancia y para ello es necesario sembrar la semilla de Cristo en nuestro corazón. ¿Tú qué decides, hermano? ¿Sembrar para la carne o sembrar para el Espíritu? Sembrar la semilla de Cristo en tu corazón. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es corrupción, es muerte eterna. Esto es vivir separados de Dios eternamente. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna que Cristo ofrece a todo aquel que en Él cree. Y tú, amigo, tú, hermano, ¿has creído en Cristo? ¿La semilla de Cristo ha sido depositada en tu corazón? Veamos qué dice Juan 3, versículos del 16 al 18. Y dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y escucha con atención esto: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y tú, hermano, y tú, amigo, ¿crees en Cristo como tu Señor? ¿Crees en Cristo como el Salvador de tu vida? Toma la decisión, porque esta es una decisión de vida, pero es una decisión de vida eterna. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Con Dios o separado de Dios? Inclina tu rostro y oremos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tuvimos de compartir tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos des el entendimiento y nos ayudes a profundizar en este mensaje que tú nos has dado para tomar una decisión: seguir la carne o seguir al Espíritu, embriagarnos con los asuntos del mundo o embriagarnos con tu Espíritu Santo. Te rogamos y te pedimos que nos des comprensión a través de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.